Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Fernández Julio Armando. Yo soy instructor de la práctica de tercer año de la Cruz Roja, filial Corrientes. Actualmente trabajo en el servicio de radioterapia del Centro de Computación Médica del Nordeste. En Corrientes es el único servicio en el cual contamos con acelerador lineal y realizamos tratamientos radioterapéuticos. Bueno, voy a explicar cuál es la finalidad de este video. Estamos implementando una nueva forma de trabajo llamado clases virtuales, debido al inconveniente que nos afecta a todos actualmente, que es la pandemia del coronavirus. Les voy a presentar mi materia primeramente, que es, como había dicho anteriormente, la radioterapia. Vamos a iniciar hablando de qué es la radioterapia, ¿sí? La radioterapia es un tratamiento que se realiza a pacientes oncológicos con fines terapéuticos, ¿sí? Para ello nosotros utilizamos lo que son radiaciones ionizantes con el fin de tratar tanto tumores malignos como benignos. La finalidad es curar, paliar o disminuir el tamaño de un tumor, ¿sí? Esto va a depender mucho del estadio en el que esté el tumor, ¿sí? Es bien sabido que si tenemos un tumor que, como por ejemplo un cáncer de próstata precoz, ¿sí? Se lo puede tratar con la radioterapia y eliminarlo por completo, ¿sí? En cambio, si ya tenemos un tumor en un estadio un poquito más avanzado, más adelante en las próximas clases vamos a ver los estadios del tumor. Actualmente solo le voy a presentar todo lo que es la materia en sí de la radioterapia. Bueno, si tenemos un estadio de tumor un poquito más avanzado, ¿sí? Puede ser que la radioterapia ya pase a ser ayudante o neoayudante, ¿sí? Que vaya de la mano con una cirugía. O el otro caso que se puede dar es cuando se trata de un tumor que está muy avanzado. Cuando está un tumor muy avanzado, lo único que se podría realizar, decimos tumores avanzados cuando tenemos un estadio superior a 4 o 5, donde ya se ramificó el tumor y donde ya tenemos una metástasis. En ese caso, la radioterapia o el tratamiento que vamos a realizar se llama paliativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la finalidad de paliar el tumor, aliviar los síntomas o aliviarle los dolores, ¿sí? Bueno, en eso es lo que consiste todo lo que nosotros llamamos como radioterapia. Ahora le voy a ir explicando de a poquito cómo se va a realizar tanto la radioterapia interna como la externa, ¿sí? Se clasifican en interna y externa. ¿Qué es la radioterapia interna? Es lo que nosotros conocemos como braquiterapia. Es un tratamiento interno que se hace cerca o sobre un tumor. Para ello se utilizan radioisótopos radiactivos, uno de los cuales, por ejemplo, son el iridio 192 y el cesio 137, que son uno de los más utilizados, ¿sí? En la braquiterapia, los técnicos radiólogos no tienen mucha participación, ¿sí? La mayor participación ahí lo tiene el médico, el que lo realiza es el médico. Lo que hace el técnico en este caso es asistirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajan con radioisótopos radiactivos, ¿sí? Entonces, el que actúa en este momento, cuando estamos realizando una braquiterapia, ya sea endocavitaria, intersticial o superficial, es el médico, ¿sí? Pero el técnico está ahí para asistirlo. En cambio, donde sí participa y mucho el técnico es cuando se realiza la teleterapia, ¿sí? Que es la radioterapia externa, ¿sí? ¿Qué llamamos teleterapia? Que es la que se realiza a una distancia, por ejemplo, donde nosotros utilizamos una bomba de cobalto o un acelerador lineal. El acelerador lineal, que es un avance de lo que fue en su momento en la década del 80 la bomba de cobalto,
se trabaja a una distancia de 1 metro, ¿sí? 100 centímetros desde la fuente al tumor. En cambio, en la bomba de cobalto utilizábamos anteriormente el cobalto 60, que es radiación gamma, y se hacía a una distancia de 80 centímetros. Es inferior a lo que es el acelerador lineal. Una de las ventajas que nosotros podemos obtener, o el avance que obtuvimos con el acelerador lineal, es que con la bomba de cobalto solo podíamos realizar tratamiento en profundidad, mientras que con el acelerador lineal tenemos la gran ventaja de poder hacer tanto tratamiento en profundidad como tratamiento superficial, como utilizando fotones o electrones, ¿sí? Esa es la gran innovación y la gran ventaja que nos permite hoy por hoy en la actualidad, utilizando lo que nosotros denominamos acelerador lineal. Tipos de radioterapia. La braquiterapia, para diferenciarlo uno del otro, es que la braquiterapia se utiliza en una baja tasa de dosis, media tasa de dosis o alta tasa de dosis, ¿sí? Eso va a depender mucho del servicio y el lugar donde se vaya a realizar la braquiterapia. Pueden ser de forma endocavitaria. ¿Qué quiere decir endocavitaria? Quiere decir cuando utilizamos un orificio normal. Por ejemplo, un cáncer de cervix, ¿sí? Se utiliza la zona vaginal para implantar allí los radioisótopos y lo realizamos de forma directa, entonces de forma endocavitaria. De forma intersticial es la otra forma. ¿Qué pasa de forma intersticial? Hoy por hoy en la actualidad no se utiliza. Antiguamente se utilizaba mucho cuando, por ejemplo, se iba a hacer una braquiterapia en un volumen mamario. ¿En qué consistía? Consistía en unas series de agujas que podían intervenir en el tejido, es decir, en la mama de un lado al otro, y esto a su vez iban conectados a un reactor donde se irradiaba de forma directa la zona tumoral. O también podemos encontrar la superficial. ¿Qué es la superficial? Es, por ejemplo, en el cáncer de piel, que se hace en contacto o sobre la piel, ¿sí? Esos son los tipos de braquiterapia que se pueden realizar. En cambio, en la teleterapia, que es, como dijimos, a una gran distancia, que en el acelerador lineal puede ser a 1 metro y en la bomba de cobalto 80, tenemos la exclusiva, que es el único tratamiento, como le decía hoy, que se puede realizar, por ejemplo, en un cáncer de próstata precoz. Después tenemos la que es la radioterapia ayudante o complemento de una cirugía. Esto se dice que puede ser ayudante o neoayudante, es decir, antes o después de la cirugía. En cualquiera, muchos pueden realizar, por ejemplo, primero el tratamiento de radioterapia para disminuir el tumor dependiendo de la zona donde esté, para disminuirlo y que sea operable. O en otro caso, por ejemplo, se da mucho hoy por hoy en la actualidad en los volúmenes mamarios, que lo que se hace es se extirpa una mama por completo, ¿sí? Y se realiza un tratamiento de radioterapia externa sobre la parrilla costal. Esto es con la finalidad de eliminar cualquier tipo de rastro que pudo haber quedado, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Según su finalidad, la radioterapia radical o curativa. Se usa una dosis alta de límite de tolerancia al órgano sano que lo rodea al tumor, con el fin de eliminarlo por completo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que se usa una alta dosis en una zona para eliminarlo por completo, pero ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuál es el órgano que lo rodea, es decir, el límite de tolerancia. Cada órgano del cuerpo tiene un límite de tolerancia, ¿sí? Vamos a suponer que es el hígado, vamos a suponer que es el de páncreas, que es de esófago. Cada uno tiene un fraccionamiento, un límite de tolerancia, que después lo vamos a detallar uno por uno cuáles son los límites de tolerancia de cada órgano del cuerpo. Después tenemos el otro que habíamos dicho anteriormente, que es el paliativo.
Se da una dosis baja, menor, con el fin de aliviar o paliar los dolores en pocos días. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace una planificación donde que la dosis que se le da al paciente diariamente es alta, es decir, una dosis, por ejemplo, de 300 centigrados diarios. ¿Qué quiere decir 300 centigrados diarios? Podemos hacer, para que un tratamiento sea paliativo, una dosis total de 3000 centigrados, ¿sí? Se le da 3 grays diarios. Un gray equivale a 100 centigrados, es decir, que 3 grays diarios son 300 centigrados diarios. Y en un total lo que se le da al paciente es una dosis de 10 días de 300 centigrados diarios. Esto lo convierte en un tratamiento paliativo. ¿Por qué? Porque no tiene la finalidad de curarlo o eliminar el tumor, porque ya tenemos un estadio avanzado. Lo que vamos a hacer en este caso es aliviar todos los síntomas que comúnmente los pacientes que están con un tratamiento paliativo ya están adoloridos, no aguantan el dolor, es decir, no se pueden mover, muchas veces ya están en camilla. Se da mucho esto, por ejemplo, en los pacientes que tienen, por ejemplo, una metástasis en la columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una compresión medular y eso es doloroso. Entonces eso hace que el paciente no dé más del dolor y se tenga que sí o sí realizar un tratamiento paliativo. Entonces, ahora que ya expliqué más o menos un pantallazo de lo que es la radioterapia, me gustaría compartir con ustedes algunas imágenes del servicio de radioterapia, ¿sí? Vamos a compartir la primera imagen, ¿sí? Donde nosotros vemos, por ejemplo, el área de radioterapia. ¿Por quién está constituido el área de radioterapia? Solo por personal autorizado. ¿Quiénes son las personas autorizadas? El médico radioterapeuta, el físico médico, el dosimetrista y los técnicos radiólogos, ¿sí? El médico es el que asiste al paciente durante todo el tratamiento, el que lo evalúa desde el primer día, ¿sí? Y el que va a decidir qué tipo de tratamiento se va a realizar, ¿sí? Siempre con el consentimiento del paciente y los familiares. Después tenemos el físico, que es el encargado de hacer los fraccionamientos. Después tenemos el dosimetrista, que es el auxiliar del físico, que ayuda a verificar la dosis que se le va a dar diariamente por cada campo de tratamiento. Después están los técnicos radiólogos, que son los que actúan realmente todos los días en el tratamiento. Bueno, lo primero que vamos a encontrar cuando entramos a un servicio de radioterapia es el ingreso al búnker de radioterapia. El búnker de radioterapia cuenta con una puerta, ¿sí? Que es una puerta plomada para que no haya fuga o no salga la radiación de ese lugar, ¿sí? Tiene una laminilla de plomo interna. ¿Qué quiere decir esto? Que la puerta es sellada y es pesada. A su vez tiene sensores que permiten que no se abra la puerta, o si se abre corta automáticamente la radiación. Después, una vez que entramos al búnker, lo que primero que encontramos una forma de laberinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque como método de radioprotección lo que tenemos es una pared intermedia que separa lo que es el gantry, el equipo de tratamiento, en este caso el acelerador lineal, con lo que va a ser la comunicación de la puerta o el exterior. Bueno, después, una vez que ingresamos adentro del búnker, lo que encontramos es el equipo, que ahí vamos a verificar todo lo que es el gantry con la camilla y algunos tipos de inmovilizadores que vamos a utilizar para cada paciente. Bueno, espero le haya gustado mi video y la información que le estamos brindando. No olviden suscribirse y bueno, lo espero para la próxima clase.